Hola con cada uno de ustedes, qué alegría es otra vez estar juntos aquí para estudiar la palabra de Dios y para reflexionar en la escritura, en todo lo que Dios quiere hoy comentarnos y explicarnos para una buena decisión respecto a nuestra salvación. En esta semana, en la lección número 3, estamos estudiando esta lección titulada Imágenes tomadas del matrimonio. Y sí, vamos el día de hoy a reflexionar en por qué Dios utiliza el matrimonio como una alusión, como una imagen metafórica de su relación con nosotros. Y como ustedes saben, la Biblia está llena de figuras que describen la relación entre Dios y lo que Él quiere, ¿no es cierto?, de relación con nosotros. Está como aquel rey y sus súbditos, como el pastor y sus ovejas, como el padre y sus hijos. Pero hay una figura en la escritura, de hecho, creo yo que es la figura que más se repite en la escritura, que revela el corazón mismo de esta relación que Dios quiere con nosotros, y es la figura del matrimonio. Así que vamos el día de hoy a estudiar estas imágenes tomadas del matrimonio. Acompáñame con una oración. Querido buen Dios y Padre, te damos gracias, Padre, porque has provisto este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que puedas enviar el Espíritu Santo para que Él abra nuestras mentes y corazones para escuchar prestamente tu palabra y poder obedecer todo lo que tú nos aconsejas en ella. Acompáñanos, Señor, y acompaña a cada persona detrás de la pantalla, aún con sus luchas y sus dificultades, que la palabra de Dios pueda hacer consolación y traiga esperanza a sus vidas. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la lección de esta semana ha planteado la siguiente pregunta: ¿por qué Dios usa el matrimonio como una metáfora de su relación con nosotros? Y como nosotros sabemos, el matrimonio es la relación más íntima, comprometida y exclusiva que existe. De hecho, Dios desea que veamos nuestra relación con Él no como una relación desde la distancia, sino como una relación desde la comunión. No como un empleador, sino como un esposo, ¿verdad? Y quizá a lo largo de los años y el desarrollo de los tiempos, nuestra cultura nos ha enseñado que Dios es un ser distante, lejano, indiferente, ¿verdad? Que no es un ser al cual pues le apetezca o le agrade la idea de tener una relación cercana con nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. De hecho, cuando tú le preguntas a un niño cómo es que ve a Dios, la mayoría de ellos responde que como un anciano canoso, ¿no es cierto?, que tiene un cetro y está sentado en un trono con mucho poder, autoridad y sobre todo con mucha seriedad, que está esperando allí a quien juzgar si alguien está pecando, ¿no es cierto?, a un Dios con un tono malhumorado, autoritario, malo, podrían decir todos en líneas generales. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo se ha revelado a nosotros para verlo en una relación pactual de amor como un esposo con su esposa. Y eso es maravilloso realmente. Es una unión de amor, de fidelidad, de pacto y de entrega mutua. No solamente en la que uno rema, ¿no es cierto?, el barco, sino en la que ambos van remando en la misma dirección. Y Dios nos creó en realidad como seres sociales. Cuando Dios creó a Adán, porque lo creó antes de crear a Eva, Dios le dio un trabajo a Adán, ¿no es cierto? Es de poner nombre a la realidad en la cual él pues ahora estaba en el mundo. Dios le da este trabajo y Adán se da cuenta, porque él dice que la palabra de Dios que se siente solo. Adán se da cuenta que está solo porque no ve ningún otro ser que tenga la semejanza y la imagen de Dios. Y es ahí cuando Dios refiere a las siguientes palabras que también más adelante vamos a abordar: no es bueno que el hombre esté solo. Porque este matrimonio es una institución que Dios instituye desde el Génesis, al igual que el sábado, de hecho, para reflejar la relación que Él quiere tener con su pueblo. Una relación de amor donde el interés es el amor, ¿no es cierto? Donde el vínculo es el amor mutuo y el amor entre ambas partes. Y esa es la misma relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso el matrimonio es más que una relación humana, es un símbolo bíblico de lo que Dios quiere con nosotros. De hecho, también apunta a una unión escatológica entre Cristo y su iglesia. Esa iglesia que lo ha esperado por tanto tiempo, que se ha guardado, porque en el libro Apocalipsis, que es lo que en esta semana nosotros hemos abordado también, se presenta a dos mujeres, ¿no es cierto? Una mujer que dice la escritura que es pura y sin mancha, que se guardó para el esposo, y otra que
ha bebido del vino y el furor de su fornicación y se ha entregado a los reyes de la tierra. Y pues ella pues va a ir a la condenación, a la destrucción, y la mujer que se guardó para su esposo, para su marido, que es la representación de Cristo Jesús, ella gozará de las bodas del Cordero. Entonces, este ejemplo de matrimonio es no solamente la imagen que Dios usa para invitarnos a nosotros a tener una relación con Él como esposo y esposa, sino también un evento que apunta hacia la unión escatológica entre Cristo y su iglesia, la iglesia del tiempo del fin. Vamos entonces ahora a abordar el texto clave de esta semana, que se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 9, y dice así: Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es realmente interesante. A mí me llama mucho la atención este versículo, y hoy apenas vamos a comentar un poquito de este versículo clave que luego es desarrollado en toda la lección. Y yo lo he resaltado aquí en amarillo: la cena de las bodas del Cordero. Curioso. A Jesús, y de hecho la lección de la semana pasada ya la hemos visto porque es que se utiliza esta imagen, la imagen del Cordero. A Jesús en la Biblia se lo llama de muchas formas. Se lo llama como el príncipe, ¿no es cierto?, de paz. Se lo llama como un león de la tribu de Judá. Se lo llama como un siervo. Se lo llama como un cordero, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué usar para un evento tan glorioso, tan majestuoso, tan esperado, la imagen del Cordero? ¿Por qué no usar la imagen del rey? El rey se va a casar, ¿no es cierto? El príncipe se va a casar. ¿Por qué usar la imagen de un Cordero? Porque el Cordero es la viva imagen, es el reflejo del sacrificio del esposo por su esposa, de ese amor sacrificial, de ese amor pactual, no solamente de el esposo, sino también el cual la esposa reconoce de parte de su amado. ¿Cuál es la razón de la boda? ¿Cuál es la razón del regocijo en el cielo, de la alegría en el cielo? Que la sangre expiatoria del Cordero acompañó a la iglesia que ha sido víctima del dragón, que ha sido violentada por el dragón, torturada por el dragón, pero que ahora, después de tanta espera, se une a su esposo, al Cordero de Dios. Y esto es realmente maravilloso para nosotros, porque esta debe ser la relación que debe haber entre tú y Dios. Quizás has visto a Dios tan lejano, porque lo ves tan poderoso, y de hecho, de eso no hay duda. Debemos ver a Dios de esa manera, como nuestro Señor, como nuestro soberano. Hermana White dice algo interesante: muchos aceptan a Jesús como su Salvador y se olvidan que es su soberano también. Pero quizá a veces solamente vemos a Dios en ese aspecto, como soberano, como aquel que te puede dar las cosas y es indiferente porque te bendice y no requiere nada más de ti. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, él refería en sus sermones, de hecho había una expresión que él repetía, que yo creo que es el corazón del sermón de Cristo, de todos los sermones que él predicó. Y él siempre dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque quizá para cada uno de nosotros el reino de los cielos sigue siendo algo lejano, distante, a lo cual no podemos, como dice el texto de Hebreos, ir confiadamente. Pero hoy el Señor Jesús te dice: tú puedes acercarte a Dios confiadamente, porque mi sangre te lo permite. Como dice Gálatas, aquel que se ha entregado a Jesús ahora es revestido de Cristo para tener acceso confiado hacia Él. Y así es como debemos ver al Señor Jesús. Y esta debe ser la imagen, ¿no es cierto?, de nuestra relación pactual, alusiva al matrimonio entre nosotros y Dios, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando tú te enamoras de Jesús, el matrimonio con Jesús es un matrimonio que está basado en el amor, no en los intereses. Hoy en día vemos matrimonios los cuales se basan en los intereses, los cuales se basan en el interés propio, donde el egoísmo en lugar del amor es el que prima. Pero Dios, a través de Juan en Apocalipsis, nos está diciendo: tú te vas a casar con el Cordero que dio su vida, su sangre para salvarte. Si hoy tú estás ingresando a la cena de la boda del Cordero, no es por algún beneficio que tú busques, no es
por algo que te convenga, es porque tú has comprendido y has sido revestido por la sangre preciosa del Cordero. Porque la sangre del Cordero, porque el amor a Dios es aquello que te constriñe, que te motiva a asistir a esta cena. Porque a la cena Dios está invitando a todos los que, habiendo contemplado su amor, ahora respondan del mismo modo, guardándose como una esposa espera a su esposo en el altar. Del mismo modo, Dios nos está invitando a nosotros a aceptar esta maravillosa extensión de su gracia, que es el tiempo que Él ha permitido para que podamos aceptarle. Sabes, Dios está dando muchas oportunidades. Dios me está dando a mí muchas oportunidades, pero Dios quiere conquistar tu corazón. Dios quiere cortejarte. La palabra de Dios a lo largo de la Escritura nos revela a un esposo que corteja a su esposa, a un esposo que conquista a su esposa, a Dios conquistando a su iglesia, decorando a su iglesia, vistiendo, glorificando a su iglesia, perdonando a la infidelidad de su propia iglesia. Por esa razón el texto bíblico dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hoy quizá estás viviendo una vida cristiana monótona. Quizá estás viviendo una vida cristiana rutinaria, una vida cristiana fría, distante, en la cual Dios no está, no sientes que la presencia de Dios esté contigo, en la cual sientes que cuando oras tus oraciones se quedan donde están, en la cual no sientes deleite por ir a la iglesia, en el cual no sientes deleite por aprender más acerca de Dios y de su amor. ¿Por qué? Porque quizás sigues viendo a Dios solamente como aquel que te va a salvar de la muerte. Sigues viendo seguir a Dios como el único medio que te va a librar de la muerte, cuando deberías ver a Jesús como el único medio para vivir, como el único medio que da vida. Por eso Jesús siempre decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque debes enfocarte a Jesús no como la solución a la muerte que me espera, sino como la vida que me da vida en abundancia, la vida que me da propósito, la vida que hincha mi corazón y me trae, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, como aguas que corren dentro de él. Así debemos ver a Jesús. Quizá aún estamos viendo a Jesús desde el lado de la conveniencia, cuando Jesús quiere una relación sincera, perfecta y pura con Él. Enamórate de Jesús. Permite que Él pueda enamorarte a través del estudio de su palabra, a través de la contemplación de su amor. Permite que Dios pueda conquistar tu corazón. Dios puede hacerlo. No hay corazón que se resista al todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Pero Dios no irá más allá de tu propia decisión. Porque el texto bíblico dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Toco la puerta. Tiene el poder para abrir sin consultar. Tiene el poder. Pero respeta la libre decisión. Vamos entonces ahora sí al desarrollo de la escuela sabática. Y vamos a ir con este primer desarrollo, el matrimonio de la creación, el reflejo del amor eterno de Dios. Y aquí tenemos 4 versículos en el cual nosotros vamos a poder desarrollar esta lección. De hecho, tenemos una sección más que está en Efesios 5, que el cual vamos a ver más adelante. Pero vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 24, el mismo capítulo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Interesante. Esto es la ecuación del matrimonio, ¿verdad? El hombre deja a su madre, a su padre, deja, y se une a su mujer, y son una sola carne. Y es que cuando Moisés escribe esto, cuando Dios inspira esto a Moisés para que él pueda escribirlo en el Génesis, nos está haciendo una alusión, no solamente pues está claro a la relación entre esposo y esposa, sino a la relación entre iglesia y Cristo, para ser uno con Él. Dios desea realmente que podamos conocerle. Dios desea que la relación entre la iglesia y Él pueda ser una relación de conocimiento.
Y no solamente en el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto relacional. De hecho, a lo largo del Evangelio y del ministerio de Cristo, Jesús siempre le hablaba a un pueblo que de labios lo honraba, pero que su corazón estaba lejos de él. Le hablaba a sepulcros blanqueados que aparentemente por fuera eran religiosos, aparente por fuera eran realmente hombres de Dios, pero por dentro estaban podridos. Y Dios quiere hoy hablarnos a nosotros y decirnos, yo quiero que esa misma relación, como aquí dice en Génesis 2:24, tengamos tú y yo. Porque misericordia quiero, dice el texto bíblico, y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y cuando Jesús le hablaba a sus discípulos de lo que acontecería cuando Él vuelva, curioso que Él dice, muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre, pero en tu nombre echamos fuera de demonios. Pero yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y antes él decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En los evangelios también se registran. Esa es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, al único es verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios no busca solamente que seamos conocedores de quién es Él, sino que Él pueda conocernos a nosotros. Pero tú dirás, ¿cómo Dios puede conocerme a mí si Él ya todo lo conoce? Si el texto bíblico dice que Él es omnisciente, pues Dios quiere conocerte de la misma manera que Adán conoció a Eva. Dice el Génesis 4, Adán conoció a Eva y Eva dio a luz Caín. Un conocimiento relacional íntimo entre sus criaturas. Obviamente esta es una alusión, ¿verdad? A lo que Dios quiere, a lo que Dios se refiere cuando quiere conocernos a nosotros. Y curioso porque el relato bíblico, lo que hemos dicho hace un momento, nos enseña de que es muy importante no solamente conocer de Dios para la salvación, sino que Dios conozca de ti, que puedas abrirle tu corazón a Dios. Que como fue en el principio, cuando Adán y Eva estaban desnudos y no había vergüenza, sea ahora también que tú te desnudes delante de Dios, es decir, que te presentes tal y como eres delante de Dios. Que puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo y mis pecados delante de mí, cámbialos, transfórmame. Pero puede ser que hoy hablo para un cristiano, hoy hablo para un creyente que vive años sin felicidad, que vive años sin alegría, que vive años sin sentido en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estás presentándote desnudamente delante de Dios. Aún sientes vergüenza, aún sientes miedo y estás tapando todo aquello que tú crees que Dios no se debe enterar cuando sabemos que Él ya lo sabe todo. Pero ante todo, Dios siempre está con los brazos abiertos para nosotros. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos invita a nosotros. Quiero esa relación pactual contigo, como el de un esposo con su esposa, en el cual no hay secretos, en el cual se conocen, en el cual hay confianza, en el cual hay relación. Eso es lo que yo quiero contigo. Y de hecho todo tiene sentido cuando nosotros comprendemos de que la Trinidad, la deidad que es presentada en la Escritura, es también una unión relacional como una especie de matrimonio. Cuando nosotros vemos a Juan capítulo 10, versículo 30, podemos ver allí, yo y el Padre somos uno, es lo que declaró el Señor Jesús. Y Juan también en 1 Juan 4:8 nos declara, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esta declaración es realmente una evidencia de la Trinidad. Tú te pondrás a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque mira, el propio texto te establece cuál es la norma del amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, el amor no solamente se queda en un sujeto, sino que se imparte a otro sujeto. Para que Dios sea amor, porque la Biblia dice Dios es amor, es decir, Él es amor desde el principio. Para que Dios haya sido amor desde el principio, pues Dios es, ¿no es cierto? Dios tuvo que haber en el principio amado a alguien más que solamente a Él. Y la Trinidad, como dice el texto bíblico, como lo expresa mayormente Juan, está unida en amor.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en el amor a ellos, entre ellos, y en el amor al mundo para salvarlo. Y de hecho, esta ecuación o esta regla del matrimonio nos presenta también que el matrimonio no elimina la individualidad. Porque, por ejemplo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tenía un rol especial en la salvación del mundo y su amor por el mundo y su acto redentor por el mundo no cambiaba su individualidad, porque fue el Padre el que envió al Hijo, fue el Hijo el que murió por nosotros, es el Espíritu el que obra hoy en los creyentes, cada uno actuando de forma individual, pero colectivamente en el mismo propósito que es salvar a la raza humana. Y del mismo modo, cuando un hombre se une a su mujer y cuando una mujer se une a su hombre, del mismo modo, dos seres individuales ahora se complementan en un mismo propósito, amarse y amar a Dios. Efesios 5, de hecho, debe ser la mayor expresión de lo que significa el amor en la palabra de Dios, el amor el conyugal. Efesios 5, versículo 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya la escritura nos presenta también a lo largo de los relatos paulinos que esta relación entre marido y mujer es también la relación que Cristo tiene y quiere tener con su iglesia. Y de hecho quiero hacer un paréntesis aquí para hablar también a los casados y a aquellos pues que están noviando también. El deseo de Dios para los novios, para los esposos, es que la relación de los seres humanos, la relación de aquellos que quieren compartir su vida, su tiempo, sea esta. Este es el principio. Amar como Cristo amó. Entregarse como Cristo amó. Y mira, este es un mensaje para los esposos. Pero podemos obtener de aquí el principio de lo que significa amor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y más adelante, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. El marido nunca debe opacar a la esposa. Y la esposa no debe verse opacada por el esposo. Al contrario, el esposo se entrega a sí mismo, entrega todo de sí por el amor que tiene a su esposa, para que su esposa sea santificada, para que sea purificada, a fin de presentarla de forma gloriosa delante de Dios. Uno puede decir, no, mi vida espiritual es mía, mi relación con Dios, cuando digo vida espiritual me refiero a la relación que tenemos con Dios, mi relación con Dios solamente es mía como esposa, si mi esposo no está cerca de Dios, bueno, es su culpa, pero el texto bíblico nos enseña que hay que entregarnos del mismo modo que Cristo se entrega por nosotros, porque daremos de cuentas a Dios si no estamos dando del todo por nuestra pareja. Si no estamos dando del todo, si los esposos no están dando del todo por sus esposas. Tal vez hoy hablo para un esposo que ve a su esposa claudicar en la fe, caer en la fe. Tienes que entregarte a ella por Dios. Por el amor que tienes a Dios, por el amor que tienes a tu esposa, tienes que entregarte para que tu esposa sea vista delante de Dios como una mujer santificada, como una mujer gloriosa. Y tu esposa, que ves a tu esposo que está lejos, que ves a tu esposo que está alejado del Señor, tienes que entregarte por completo para que tu esposo pueda también ser visto del mismo modo, presentarla delante de Dios como glorioso. El matrimonio es presentado también, pues si lo sacamos también, no todos son flores y rosas, es presentado también como el momento en el cual hay luchas, contiendas, diferencias, pero donde el amor debe ser la razón de la unidad. Y la iglesia de Dios, a lo largo de la escritura, esta mujer que es presentada en la escritura, constantes veces le es infiel a Dios, pero Dios sigue perdonándola. Vamos ahora sí con el segundo punto, el drama del pacto roto, la esposa infiel. Ezequiel 16:8 dice, extendí mi manto sobre ti, hice pacto contigo y fuiste mía, refiriéndose Ezequiel a Dios, hablándole a su iglesia, a su pueblo, usando un lenguaje simbólico acerca de
del matrimonio. Ezequiel 16:15 también dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Eh, Tan pronto como el matrimonio fue establecido, Satanás lo atacó, mis amigos. Y no solo en el Edén, en la historia entera del pueblo de Dios, entre Dios y su pueblo, el matrimonio simboliza la fidelidad, pero el pecado se presenta en la Biblia como adulterio. Y en palabras generales, los profetas siempre utilizaron el lenguaje de un corazón roto. Dios, el esposo traicionado, herido y despreciado por una esposa infiel. Y a mí me llama la atención este mensaje que nosotros extraemos del texto bíblico. ¿Cómo es que a un Dios tan poderoso, cómo es que a un Dios tan grande, a un Dios majestuoso, que al Altísimo que creó todo, nosotros como seres humanos, infinitos, minúsculos, podemos causarle dolor? Del mismo modo como la palabra de Dios enseña que podemos hacer que Jehová cante cánticos de alegría, como podemos hacer que Él se regocije, también podemos hacer que Él se sienta triste y traicionado por nosotros. Y esto solamente me hace reflexionar en la persona del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la salvación. No entristezcas a Dios. Y sabes, la Biblia presenta al Espíritu Santo también de muchas formas, con muchas imágenes, y una de ellas es en forma de paloma. Y yo me pregunto, ¿por qué usaron la imagen de una paloma para presentar al Espíritu Santo? ¿Cómo es que podemos encapsular a ese Dios tan poderoso que es el Espíritu Santo, que Ezequiel también lo presenta como aquel que pudo traer vida de huesos secos? ¿Cómo podemos encapsular a ese Dios tan poderoso en la imagen frágil y vulnerable de una paloma? Por eso mismo, porque el Dios poderoso, alto y sublime, también es un Dios sensible ante la infidelidad de su pueblo. No entristezcas a Dios. Dios ha provisto de todo lo necesario para que tú aceptes su gracia. Dios te ha bendecido. Yo sé que hoy hablo para personas que reconocen que Dios ha bendecido sus vidas, que si no fuese por Dios hoy no estarían en el lugar donde están. Dios sigue tocando la puerta de tu vida. Y hoy, como David en el Salmo 51, debemos orar y decirle a Dios, Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea Dios. Y alguna vez un predicador dijo, bendita sea esa insistencia de Dios, esa terquedad de Dios. Porque Dios, a pesar de que el pueblo es infiel, a pesar de que el pueblo, según el texto de Ezequiel, se prostituía, porque intentaba servir a otros señores y no a su Dios, a pesar de todo eso, Dios siguió con los brazos abiertos para su pueblo. Y de hecho, Oseas es un claro ejemplo de ello. Oseas 3:1, al profeta Oseas, Dios le da este curioso llamado de casarse con una prostituta y de perdonarla. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Dios no se rinde, querido amigo. Dios no se rinde. Y hoy Dios no se está rindiendo contigo y yo doy gracias a Dios por eso. No debemos serle infiel a Dios con otros señores. Debemos entregarle todo nuestro corazón. Y la idolatría hoy no siempre tiene forma de estatuas, no siempre tiene forma de imágenes, como muchos piensan. No es cierto que solamente son eso, son imágenes, son estatuas, no. Sino que hoy también la idolatría tiene prioridades. Y la señora White ya decía que muchos de nosotros sacrificamos lo importante en el altar de lo urgente. Cuando tú pones tu confianza en el dinero, plenamente en el dinero, en el éxito, en las relaciones humanas o incluso en tu propia justicia, tú estás buscando a otros esposos que no jamás proveerán lo que solo Dios puede dar: salvación. El drama del pacto roto, que es lo que estamos estudiando ahora, nos confronta a una pregunta profunda: ¿a quién tú le perteneces realmente? Por eso es que Dios usa esta imagen, la imagen de un matrimonio. Porque en el matrimonio hay exclusividad, porque la novia se entrega a su esposo, la novia se entrega al novio exclusivamente para él. Y Dios es celoso, dice la palabra de Dios, porque su celo es el deseo profundo de exclusividad, de que solamente lo adores a él.
Dios no está buscando una relación religiosa superficial, sino una entrega apasionada, exclusiva y entera hacia Él. Como un esposo que ama con celo, Dios no tolera compartir nuestro afecto con otros. Y el llamado de este mensaje es claro: volvamos al esposo que es fiel. Él no solo nos va a recibir de vuelta, dice la palabra que nos va a limpiar, nos va a restaurar, nos va a vestir nuevamente con vestido de salvación, como dice Isaías 61:10. Su gracia no solo te perdona, también te transforma. Y es que recuerda, Dios te acepta como eres, pero no te deja como estabas. Hoy acércate a Jesús con plena confianza de que Él pagó el precio, de que ya no tienes que huir más, de que puedes acercarte a Él, aún con todos tus errores, con todos tus fracasos, y Dios hará de ti alguien diferente. Dios hará de ti alguien cambiado. Dios hará de ti una persona nueva. Me llama la atención que a lo largo de la Escritura, aunque se haya presentado una esposa infiel, en Apocalipsis se lo presenta como una esposa sin mancha, porque ya Dios la ha limpiado. Y es lo mismo que hoy quiere hacer Dios con nosotros. Vamos entonces al último desarrollo de esta lección, la novia gloriosa. En contraste con Babilonia, queridos amigos, se alza una voz en el cielo que dice: la esposa se ha preparado. Qué frase tan gloriosa, ¿verdad? Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ya Jesús en Mateo 25:10 hacía una alusión a esto y a los que estaban preparadas, es decir, las vírgenes que estaban preparadas con su aceite lleno, ¿no es cierto?, con sus lámparas llenas de aceite, entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Queridos amigos, Dios, ¿no es cierto?, nos promete a nosotros vestirnos como una novia gloriosa. Y la visión de la novia gloriosa no es solo una imagen poética del futuro, es un llamado urgente hacia nuestro presente. La iglesia no se prepara accidentalmente, yo quiero que eso tú lo tengas bien presente, sino que se prepara intencionalmente. La pureza no es una coincidencia en tu vida, es una decisión que tú tomas diariamente. Aceptar a Jesús, aceptar su cortejo, aceptar de su amor. Porque sí, hoy yo hablo para cristianos, para jóvenes quizá, hoy yo hablo para hermanos de iglesia, para personas que están en el vínculo, en el círculo de la iglesia, que hoy no se sienten igual, que como en el mensaje de Apocalipsis tienen que volver a su primer amor, que sienten que la relación con Dios no es la misma. Déjate conquistar diariamente por Dios. Deja que Dios llene de amor tu corazón, como dice Filipenses 2:13, que el querer y el hacer de su buena voluntad sea producido por Él en tu vida. Permítele a Dios eso, y Dios te va a vestir gloriosamente. Y sabes, esta vestimenta de la mujer, como presenta aquí, de lino fino, limpio y resplandeciente, no son méritos propios. Es la respuesta del amor del esposo, de la fidelidad del esposo. Porque déjame decirte algo, Dios es fiel. Dios es fiel con sus promesas. Dios es fiel. Y ya en Oseas capítulo 11 se nos enseña cuando Dios le dice a su pueblo: yo tengo un pueblo aquí que me llama el Altísimo, dice en el versículo 7, pero ninguno me quiere enaltecer. Pero ¿cómo yo podré olvidarme de ti? Dice más adelante, porque no soy hombre, sino que soy Jehová. Porque gracias a Dios que Dios no es hombre, porque Él es fiel, porque Él perdona, porque su amor es diferente. Y Él nos adorna, nos coloca de forma gloriosa delante de Él, porque Él es fiel con sus promesas. Dios ha prometido bendecir tu vida, querido amigo. Dios ha prometido redimir a tu familia. Dios ha prometido cambiarte. Él es fiel con sus promesas y con aquellos que creen en Él. Prepárate para esa boda que está pronto a llegar. El Cordero está pronto a volver. Pronto el Señor Jesús dirá: consumado es, y vendrá otra vez. Y aquellos que lo esperaron de forma fiel, aquellos justos que aunque cayeron 7 veces se levantaron y no abrazaron el suelo, sino que miraron arriba al Señor Jesús, miraron delante, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, siguieron hacia el premio supremo de llamamiento en Cristo Jesús.
Aquellos gozarán de estas bodas del Cordero. Y hoy, querido amigo, yo quiero hacerte una invitación a ti. Esta lección, la lección de esta semana, nos ha enseñado a nosotros que debemos entregarle a Jesús todo nuestro corazón. Por eso el texto bíblico dice: dame, hijo mío, todo tu corazón. La historia del Evangelio es una historia de amor. No es un amor superficial ni romántico según los estándares del mundo. Es un amor eterno comprometido según los estándares del cielo, los cuales son paciencia, redención, amor. Es la historia de un Dios que, siendo tres en uno, vive en perfecta comunión desde la eternidad y que decide crear un mundo para compartir su amor. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta el matrimonio como el símbolo de esta historia redentora. Y en el Edén, la primera boda marca el inicio de la humanidad. En el Calvario, el esposo se entrega por amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La mayor expresión de amor, querido amigo, no se encuentra en un diccionario, se encuentra mirando hacia el monte Calvario. Ese es el principio del amor. El amor es entrega, el amor es sacrificio. Y hoy Dios te ha invitado a aceptar su llamado de amor. Dios te amó primero y ahora te invita a amar y a dejarlo todo para ser una sola carne con Él, para vivir juntamente con Él, para que hoy el cielo no sea solamente una promesa futura, sino que hoy el cielo pueda abrirse delante de ti y puedas bendecirte en el presente por Dios. ¿Cómo respondes ante este llamado? Algunos se burlan, otros se distraen, otros se entretienen con Babilonia. Pero hay un grupo, y yo quiero que tú seas parte de ese grupo, que dice: ven, Señor Jesús. Hay un grupo que se prepara, hay un grupo que se purifica, que en la sangre del Cordero, que mantiene su lámpara encendida, que mantiene su fe activa, que no se conforma con una religión vacía, sino que quiere una relación viva con el esposo. Querido amigo y amiga, tú y yo estamos viviendo en este tiempo de preparación. Ese es el tiempo de aceptar la vestimenta de lino fino, no de justicia propia, sino de la sangre del Cordero, de una vida transformada por Él. Este es el tiempo de dejar la superficialidad y entregarse a Jesús por completo. Hoy es tiempo de recuperar aquello que se había perdido. Hoy es tiempo de recuperar esa relación con Dios. No adelantes más tu decisión. Busca y entrégate con fidelidad a Dios, y Dios recompensará todo lo que estás haciendo. La puerta se cerrará pronto, y como en la parábola de las 10 vírgenes, solo aquellos que han vivido en comunión con el esposo entrarán en la boda. Hoy Cristo te llama, y no te llama a saber más, te llama a amarlo más. Porque puede ser alguien lleno de conocimiento que no ha permitido que ese conocimiento impacte en su corazón. Hoy Dios no te llama a saber más, sino que te llama a amarle más, a entregarte aún más por Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración para que hoy podamos permitirle otra vez al Señor conquistar nuestras vidas. Querido Dios, gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque a lo largo de la Escritura nos enseñas de que estás buscando siempre llegar a nuestros corazones, impactar en nuestras vidas. Y hoy, Señor, te suplico que sigas tocando la puerta de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu no sea parte de nosotros, sino que siga presentando al Cordero inmolado que se sacrificó por nosotros, con tan grande acto de amor, Señor, de entregarse a sí mismo para que podamos tener un lugar en el cielo. Porque hoy entendemos de que Jesús prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Que hoy Jesús murió en la tierra para darnos un lugar en el cielo, y te damos gracias por eso, Señor. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos y lo rogamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este estudio bíblico, de esta lección número 3. Realmente ha sido una lección llena de bendición para todos nosotros, una invitación de amor de Dios para nosotros, para acercarnos de forma honesta, sincera y esperanzada, ya que Dios nos vestirá de gloria. Comparte este video con más personas para que más personas puedan ser bendecidas por la palabra de Dios, y también comenta si tienes algún pedido de oración aquí abajo en los comentarios para poder orar por ti.
Que Dios nos bendiga, nos vemos la próxima semana.